¿Alguna vez has sentido que el verdadero infierno no está en el fuego eterno que predican en la iglesia, sino en la cama de tu propia infancia, con un hermano que te roba la inocencia noche tras noche, durante 40 largos años, tapándote la boca para que no grites, haciendo lo que quiere con tu cuerpo, como si fueras un objeto? ¡Ay, Virgen Santa! Si supieras el peso de ese secreto, cómo me ha carcomido el alma hasta dejarme hueca por dentro. Fui abusada por mi hermano durante 40 años. Dormía en el cuarto de al lado, venía por las noches, me tapaba la boca, y así a lo que quería conmigo. ¿Qué pasó? Como una niña de ojos brillantes, termina convertida en una anciana rota, cargando un secreto que quema como brasas en el pecho. Esta es mi historia, una confesión polémica y controversial que necesito contar al detalle antes de morir, porque si no la suelto ahora, me llevará a la tumba conmigo, y no quiero eso. He guardado esto tanto tiempo que ya no distingo si soy yo la que habla o el dolor acumulado de décadas. Pero escúchame bien, porque lo que te voy a relatar no es solo mi vida, es un espejo para tantas mujeres que han callado igual que yo, temiendo el juicio de un mundo que siempre culpa a la víctima. Siempre me vi como la pobre inocente, la niña que no podía defenderse, la mujer que cargaba una cruz invisible sin que nadie la ayudara. Nadie me creyó cuando intenté susurrar la verdad, o peor, me culparon a mí, diciendo que provocaba o inventaba. Pero vamos paso a paso, porque esta herida no se cierra con palabras apresuradas. Hay que desenterrar cada capa de tierra que la cubre. Mil amorosa, aunque en mis días de niña me decían Rosita, como si fuera una florecilla, delicada, en un jardín salvaje. Nací en un pueblecito de Andalucía, allá por los años 50, en una casa de adobe donde el sol se colaba por las grietas, y el viento traía el olor a olivos y tierra seca. Éramos una familia humilde. Mi padre, un jornalero que se partía el lomo en el campo, desde el amanecer hasta el atardecer. Mi madre, una mujer devota que lavaba ropa ajena para sacar unos duros extras, y siempre con el rosario en la mano, rezando por nosotros. Teníamos 4 hermanos, yo, la Benjamina, con mis trenzas largas y mis sueños de correr libre por los campos. Antonio el Mayo era de 16 cuando todo empezó, el consentido, el que ayudaba a papá, y era visto como el futuro pilar de la casa. Y 2 hermanas, Luisa y María, que crecieron rápido y se casaron jóvenes para escapar de la pobreza. La vida en el pueblo era simple. Los niños jugábamos en el patio con pelotas de trapo. Las mujeres cosíamos y cocinábamos. Los hombres fumaban y contaban historias al atardecer. Yo era alegre, curiosa, siempre preguntando por qué el cielo era azul, o por qué las estrellas no caían. Pero todo eso se quebró una noche de verano, cuando tenía apenas 8 años. Recuerdo el calor pegajoso, el zumbido de los grillos fuera de la ventana. Oí la puerta de mi cuarto crujir. Pensé que era el viento o un sueño, pero no, era Antonio, sigiloso como un lobo en la oscuridad. Se acercó a mi cama, su sombra enorme sobre mí, me tapó la boca con su mano grande, áspera, oliendo a tabaco barato y sudor del día. Rosita, no hagas ruido, es nuestro jueguito secreto, murmuró con voz ronca. Y entonces, ay Dios mío, cómo duele revivirlo incluso ahora, con mis arrugas y mis canas. Me tocó donde una niña no debe ser tocada, me hizo cosas que no entendía, que dolían en el cuerpo tierno y en el alma pura. Lloré en silencio, con los ojos abiertos como platos en la negrura, preguntándome qué pecado había cometido para merecer eso. Al amanecer, se fue como si nada, y por la mañana me dio un caramelo robado, sonriendo. Anne, eres mi hermana favorita. Rosita, no le digas a nadie, ¿eh? ¿Favorita? Era su presa, su secreto sucio. Desde esa noche, mi infancia se convirtió en un calvario oculto. Las visitas nocturnas se volvieron rutina, cada pocas semanas, cuando la casa ronroneaba en sueños profundos. Siempre igual en el crujido de la puerta, su mano tapándome la boca para ahogar cualquier gemido, su cuerpo pesado sobre el mío, haciendo lo que quería sin piedad. Yo, aterrorizada, me quedaba quieta como una muñeca rota, con el corazón latiendo como un tambor loco. Al día siguiente actuaba normal, jugaba con mis hermanos,
Iba a la escuela con mi cartilla bajo el brazo, pero por dentro me estaba deshaciendo como un castillo de arena bajo la lluvia. ¿Por qué no grité? ¿Por qué no corrí a los brazos de mi madre? Porque en aquellos tiempos, en una familia católica y pobre, los secretos se enterraban hondo, como tesoros malditos. El honor familiar era sagrado, y hablar de algo así era mancharlo todo. Una vez, con 9 años, intenté decírselo a mi madre mientras lavábamos la ropa en el río. Balbuceé: mamá, Antonio me hace daño por las noches, me toca. Ella me miró con ojos duros como piedras, me dio una bofetada ligera y dijo: ah, no inventes mentiras, niña. Tu hermano es un santo, trabaja duro por nosotros. Si sigues con esas tonterías, te castigaré. Me sentí sucia, culpable, como si yo fuera la mala por imaginar cosas. Ahí empezó el enigma más grande de mi vida. ¿Era yo la que provocaba eso? ¿O era él un demonio disfrazado de hermano amoroso? Y luego estaba mi tía Carmen, la hermana de mi madre, que enviudó joven y vino a vivir con nosotros. Ella me veía pálida, con ojeras profundas, y me preguntaba con voz suave: ¿qué te pasa, Rosita? Pareces un fantasma. Yo negaba con la cabeza, bajando la vista, porque Antonio me vigilaba siempre, con una mirada que prometía castigo. ¿Sabía ella algo? ¿Ocultaba un secreto propio? Era enigmática, siempre rezando en su rincón, pero con ojos que parecían ver más de lo que decían. Otro rompecabezas a mi padre, que adoraba a Antonio como a un dios. ¿Hubiera creído si se lo contaba? Lo dudo. Una vez lo oí decir a mí: Antonio es el mejor hijo que un hombre puede tener. Dudas, siempre dudas, como sombras que se alargan al atardecer. Los años pasaban lentos, como un carro atascado en el barro. A los 12, empecé a menstruar, y eso no lo detuvo. Al contrario, sus visitas se volvieron más frecuentes, más invasivas. Me susurraba amenazas: «Ansí hablas, le diré a todos que eres una mentirosa, y te echarán del pueblo como a una perra». Yo crecía, mi cuerpo cambiaba, pero el terror seguía igual. En el pueblo había un vecino, don Manuel, un viejo solterón, que vivía solo, y me miraba con lástima cuando pasaba por su puerta. Una vez me dio una manzana y dijo: cuídate, niña, hay lobos disfrazados. Sabía, porque no intervenía. Personajes dobles por todos lados. Antonio, el héroe familiar que traía dinero del campo, pero mi verdugo en la noche, mi madre, la protectora que me negaba la verdad, la tía Carmen, enigmática y callada, quizás guardando sus propios demonios, mis hermanas que se casaron y se fueron, ajenas o quizás no. Luisa, la mayo Ere, una vez me vio llorando en el patio y me abrazó: ay, mi hermana, ¿qué te aflige tanto? Le mentía nada, solo tristezas de niña. Pero en sus ojos vi un destello. ¿Sospecha? ¿O era ella también parte de un secreto familiar más oscuro? Traiciones ocultas, mentiras enterradas en cada mirada, en cada cena familiar donde todos reíamos por fuera mientras yo moría por dentro. ¿Quién era de fiar? Nadie, al parecer. A los 15, pensé en huir, robar unas monedas y tomar un tren a la ciudad. Pero, ¿a dónde iría una niña sola? El pueblo era una jaula, todos se conocían, chismorreaban. Antonio se casó con una chica del pueblo vecino, una tal Concha, humilde y callada, y pensé que pararía. Pero no, siguió viniendo, ahora con excusas, para visitar a la familia. Rosita, ayúdame a cargar esto al granero, decía, y allí, en la penumbra, repetía el ritual: mano en la boca, cuerpo contra el mío. Yo, ya adolescente, empezaba a odiar mi reflejo en el espejo, a cubrirme con ropa ancha para no atraer miradas. En la escuela me volví callada, solitaria, mis notas bajaron, pero nadie preguntó por qué. Mis hermanas se fueron, casadas con hombres del campo, ajenas a mi infierno, o quizás fingiendo. María la mediana me escribió una carta una vez: San Rosita, ven a visitarme. ¿Pareces triste en tus cartas? ¿Sabía algo? Otro enigma flotando como un fantasma. Mi vida se marcó por esto en días, fingiendo normalidad, noches de puro terror. A los 20, encontré trabajo en una fábrica de conservas en la ciudad cercana, me mudé a un cuartucho alquilado, pensé que era libre, pero Antonio me seguía, viniendo a ver a su hermanita. 40 ecos, sí, hasta que él rondaba los 60,
y yo los 50. ¿Cómo paró? Eso es parte del misterio Mayo Ere, un rompecabezas que se arma con piezas rotas. Por Mayantras, yo me casé con un hombre bueno, Pedro, un carpintero honrado que me dio 2 hijos hermosos, pero el secreto me carcomía como un cáncer lento, enigmas sin resolver. ¿Por qué no lo denuncié nunca? ¿Qué rol jugaba la familia en encubrirlo, en mantener el silencio? ¿Y si había más víctimas, primas o vecinas, calladas como yo? Todo esto me ha hecho una mujer rota, pero con una fuerza forjada en el fuego del sufrimiento. Y ahora, al contarlo, siento que algo se libera, como un pájaro saliendo de una jaula oxidada. Pero espera, porque lo que viene es peor el día que intenté confrontarlo de frente, y lo que descubrí en esa confrontación, ay, si supieras, te helaría la sangre hasta los huesos, te dejaría preguntándote si el mal es hereditario o solo una mala semilla en la familia. Los años seguían pasando como un río turbio y lento, arrastrando pedazos de mi juventud con cada corriente. A los 25, me casé con Pedro, un hombre bueno, carpintero de oficio, con manos callosas pero corazón tierno. Lo conocí en la fábrica, donde él entregaba maderas para las cajas, me cortejó con flores silvestres y promesas de una vida mejor. Pensé que mudándome con él a una casita en las afueras de la ciudad, el horror de las noches terminaría por fin. Al principio, fue un respiro, días de risas, noches de amor consentido, un hijo en camino que me llenaba de esperanza. Pero Antonio no me dejó en paz. Venía de visita, supuestamente para ver a la familia extendida, trayendo regalos para el bebé y sonrisas falsas. Encontraba momentos para arrinconarme, en la cocina o en el patio trasero. Rosita, sigue siendo mía, no lo olvides, susurraba, tapándome la boca, como en los viejos tiempos, haciendo lo que quería, mientras Pedro trabajaba. Yo, con el vientre hinchado por el embarazo, me sentía atrapada en una red invisible de miedo y vergüenza. Pedro notaba mi distancia, mis noches de insomnio donde me despertaba sudando y gritando en sueños, pero yo le mentía con voz temblorosa. Es solo el cansancio del embarazo. Amor, no te preocupes. ¿Traición? Sí, la mía propia, por no contarle la verdad, por dejar que el secreto me comiera viva. Pero el miedo era un muro alto en Frankwell. En las reuniones familiares, las humillaciones continuaban de formas sutiles y crueles. Mi madre, ya mayor y encorvada, venía a visitarnos y no paraba de alabar a Antonio, en tu hermano. Es un pilar, Rosa, siempre ayudando al pueblo, mandando dinero cuando hace falta. Deberías estar orgullosa. Yo mordía mi lengua hasta sangrar, sintiéndome ninguneada, como si mi dolor no importara, como si yo fuera invisible en mi propia historia. Una vez, en una comida de domingo, Antonio me rozó la pierna bajo la mesa con su pie, una caricia asquerosa disfrazada de accidente. Me aparté bruscamente, derramando el vaso de vino. Todos me miraron. ¿Qué te pasa, Rosa? Estás rara hoy, nerviosa como siempre. Me desacreditaron al instante. Debes calmarte. Mujer, no seas histérica, manipulada por mi propia sangre, por una familia que prefería la paz falsa a la verdad dolorosa. Entonces vino la traición inesperada, algo que no vi venir y que me dejó sin aliento, como un puñetazo en el estómago, cuando menos lo esperas. Resulta que, en mi desesperación por olvidar el toque forzado de Antonio, empecé un romance prohibido con un compañero de la fábrica, un hombre casado llamado Javier. Era alto, con ojos amables, y una sonrisa que me hacía sentir vista, no poseída, porque en sus brazos buscaba un bálsamo, un deseo mutuo que borrara el asco acumulado. Era prohibido, sí, y nadie lo sospechaba, ni siquiera yo al principio. Empezó con conversaciones en el descanso, luego paseos después del turno, y finalmente, encuentros en un motel barato a las afueras. Rosa, eres hermosa, fuerte, no como las demás, me decía, besándome con ternura. Por primera vez, no sentía repulsión, sino un atisbo de placer robado. Pero un día, Antonio lo descubrió, como, siguiéndome como un sabueso, el muy cobarde, espiándome desde las sombras. Me confrontó en casa, cuando Pedro estaba en el taller en Zorra Infiel. ¿Crees que puedes tener secretos conmigo después de todo lo que hemos compartido? ¿Compartido?
Era abuso puro. La pelea fue brutal, inesperada, un torbellino de rabia contenida. Me empujó contra la pared, su aliento caliente en mi cara ante, he dado todo, y me traicionas con un cualquiera. Le grité con toda la furia acumulada. Eres un monstruo, me has destruido la vida desde niña, déjame en paz. Él me abofeteó con fuerza, dejando una marca roja en mi mejilla, y yo, por primera vez en décadas, le devolví el golpe, arañándole la cara con uñas que parecieron garras. Caímos al suelo, en una maraña de puños, patadas y lágrimas. Yo mordiendo su brazo, él tirándome del pelo. «Te mataré si hablas de esto», rugió, mientras la sangre corría por su mejilla. Yo, con la boca sangrando y el vestido rasgado, susurré entre sollozos. «Ya estoy muerta por dentro. Antonio, tú me mataste hace años». Los vecinos oyeron los gritos, el estruendo de muebles volcados, pero nadie intervino. En aquellos tiempos, las peleas familiares se quedaban en casa. Esa noche, entré en un ataque de ansiedad grave, uno de los peores, el corazón latiendo, como si fuera a explotar, sudores fríos, empapando las sábanas, visiones borrosas de aquellas noches infantiles, donde su mano me ahogaba. Me acurruqué en el baño temblando, incontrolablemente con las rodillas al pecho, expirando entrecortada, sintiendo que el mundo se cerraba sobre mí como una tumba. Pedro llegó tarde y me encontró así, hecha un ovillo. «An Rosa, por Dios, ¿qué te pasa? ¿Fue una pesadilla?». Le mentí de nuevo con voz quebrada, un mal día en la fábrica, nada más. Pero el vicio vino después, como un demonio susurrante. Empecé a beber en secreto, una botella de vino barato, por noche, para adormecer el dolor, para olvidar las manos que me habían marcado. Caí en una etapa terrible, solitaria, culpándome por el romance, por no haber detenido a Antonio antes, por ser débil. Diálogos internos me torturaban en la oscuridad. «¿Por qué no lo mataste esa noche en la pelea? ¿Por qué sigues viva en este infierno?». Momentos de soledad absoluta, sentada en la cocina a medianoche, con la botella vacía y lágrimas silenciosas, preguntándome si valía la pena seguir. Altibajos constantes. Después de la pelea creí que pararía, y por unos meses lo hizo. Dejé el alcohol, me enfoqué en mis hijos pequeños, en Pedro, pensando en todo mejorará, Dios me ayudará. Me levanté, volví a sonreír, a cocinar comidas familiares, con aroma a hogar, pero volvió, más sádico que nunca. En una visita sorpresa, me arrinconó en la cocina mientras los niños jugaban fuera. «Ann, sigues siendo mía. Rosa, Ann, olvida a ese amante, o le cuento todo a Pedro, lo destruiré». Palabras hirientes, como cuchillos. «Ann, eres una puta desde niña, siempre lo has sido, por eso te elegí». Discusiones brutales estallaban. «Déjame en paz, maldito», le grité una vez, y él me agarró del pelo, tirándome al suelo con fuerza, mi cabeza golpeando el azulejo. Llegamos a las manos de nuevo, yo defendiéndome, con un cuchillo de cocina que agarré del cajón, blandiendo: «Te cortaré si te acercas, lo juro». El río con malicia en prueba, hermanita, y verás quién gana. La culpa me ahogaba como un mar negro. La soledad me comía viva en las noches. Caí en vicios peores, en pastillas para dormir robadas de la farmacia, que me dejaban atontada al día siguiente, con la mente nublada y el cuerpo pesado. Ataques de ansiedad recurrentes me asaltaban, detallados en mi memoria, el pecho apretado, como por una mano invisible, la respiración entrecortada y jadeante, visiones vívidas de su figura en la oscuridad, tapándome la boca, ahogándome. ¿Cómo salí de esos pozos? Creyendo en falsas paces, en promesas internas, de que un día acabaría, pero siempre volvía a tirarme abajo, como una ola que arrastra toda esperanza. Y ahora, un momento, querida oyente, detengámonos un segundo, en esta confesión que sé que te está removiendo el alma. Si esta historia te está tocando el corazón, como imagino que lo hace, hazme un favor de abuela a amiga. Dale me gusta al video, aprieta ese corazoncito que sale ahí abajo en la pantalla, es fácil y me alegra el día. Y suscríbete al canal, ¿sí? Busca el botón negro que dice suscribirse, apriétalo y ya estás con nosotras, recibiendo estas historias que curan al contarlas. Como si fueras una mujer mayo,
Ere que no sabe mucho de estas cosas modernas. Te lo explico, paso a paso, con cariño. Gracias, de verdad me ayuda a seguir desahogándome, porque lo que viene a continuación te va a chocar el corazón. Te lo aseguro. El día que todo explotó, de una forma que nadie, ni yo misma, podía haber imaginado, ni sospechado. De pronto, todo cambió con algo completamente inesperado, un giro brutal que me dejó helada, como si el destino hubiera decidido tirar de la alfombra bajo mis pies, cuando menos lo esperaba. Era un día gris de otoño, yo ya con 50 años, mis hijos adultos y Pedro jubilado, disfrutando de una paz frágil en nuestra casita. Recibí una carta anónima en el buzón, sin sello ni remitente, solo mi nombre escrito en letras torcidas. La abrí con manos temblorosas, porque un instinto profundo me decía que era un mensajero del pasado. Dentro, una nota escueta, escrita a mano con tinta desvaída en rosa: tu hermano, Antonio, no es quien cree ser. Revisa el ático de la vieja casa familiar en el pueblo. Hay una caja escondida bajo las vigas, con fotos, cartas y pruebas que lo cambian todo. No estás sola en esto. Alguien que te vio sufrir. ¿Quién la enviaba? ¿Una aparición del más allá? ¿Un fantasma de mi infancia? ¿O alguien vivo, acechando en las sombras? Mi corazón latió fuerte, como en aquellos ataques de ansiedad que me habían perseguido. Un palpitar desbocado que me dejó sin aliento. Decidí ir sola al pueblo, conduciendo el viejo coche de Pedro, con el estómago revuelto y la mente llena de preguntas. La casa familiar estaba vacía desde la muerte de mis padres, polvorienta y llena de ecos. Subí al ático con una linterna, el aire cargado de polvo y recuerdos, arañas tejiendo telas en las esquinas. Encontré a la calle, vieja y sellada con cinta adhesiva amarillenta, oculta bajo unas vigas como prometía la nota. La abrí con dedos ansiosos, y lo que vi me cortó la respiración. Fotos amarillentas de Antonio de joven, posando con otras niñas del pueblo y primas lejanas, en actitudes inapropiadas, sonrisas forzadas en rostros infantiles, cartas de amor enfermizas, confesiones garabateadas donde admitía abusos a varias, describiendo detalles que me helaron la sangre. Y lo peor, una carta de mi tía Carmen, fechada décadas atrás, dirigida a nadie en particular. ¿Cómo anda Erio? Sé lo que Antonio le hace a Rosita. Lo he oído por las noches, pero callo por proteger a la familia. Si hablo, todo se derrumba. Una revelación médica, no exactamente, pero entre los papeles, un certificado médico viejo, de Antonio, diagnosticado con una enfermedad venérea crónica, sífilis latente, que explicaba mis dolores crónicos inexplicables durante años. Fui al doctor en pánico esa misma semana, y los análisis confirmaron: Ann la tenía, transmitida por él en aquellos abusos, un veneno silencioso que había corroído mi cuerpo sin que lo supiera. Todo se torció bruscamente. Ya no era solo mi abuso personal, era un patrón siniestro, un secreto familiar tejido como una red de mentiras. ¿Quién envió la carta? Mi hermana Luisa, que quizás también sufrió en silencio, o don Manuel, el vecino enigmático que siempre me miró con pena. No sabía qué pensar. Mi mente daba vueltas como un torbellino. Sentí que algo no cuadraba, que el puzzle de mi vida se había roto en pedazos irreconocibles, pero no podía dejar de indagar, de cavar más hondo, aunque doliera, como un cuchillo en la herida abierta. Esa noche, confronté a Luisa por teléfono, con voz temblorosa en hermana. ¿Fuiste tú? ¿Sabías de Antonio? Ella sollozó y colgó, dejando un silencio ensordecedor. Todo se había torcido, el curso de la historia cambiado para siempre, pero el enigma crecía como una sombra alargada. ¿Quién más estaba involucrado en este horror? ¿Cuántas vidas había destruido? No podía parar de escuchar mi propia mente gritando preguntas, exigiendo respuestas que quizás nunca llegarían completas. Poco a poco, las piezas empezaron a encajar, revelando una verdad amarga y retorcida que me dejó sin aliento, como si el velo se rasgara lentamente ante mis ojos. Decidí confrontar a Antonio directamente, armada con las pruebas de la caja, que guardé como un tesoro maldito. Lo cité en un café neutral, en la ciudad,
lejos de ojos curiosos. Llegó con su aire de hombre respetable, ahora con canas plateadas y arrugas profundas, pero sus ojos seguían siendo los mismos, fríos y calculadores como los de un depredador. Pidió un café negro y preguntó con sarcasmo: «Bueno, Rosa, ¿qué quieres después de tantos años? ¿Dinero? ¿Perdón?» Le mostré las fotos y cartas, extendiéndolas sobre la mesa como cartas de un juego mortal. «Esto prueba que no fui la única, Antonio. Eres un monstruo, un depredador que ha dañado a muchas, incluyéndome a mí, durante 40 años». Él palideció por un instante, pero luego rió con amargura. «An exageras, hermanita, eran solo juegos de niños, cosas que pasan en familias como la nuestra». Empecé a unir los enigmas del principio, a los secretos familiares eran un nido de víboras enredadas. Resulta que mi tía Carmen no solo sabía, sino que lo encubrió activamente, porque Antonio la chantajeaba con un secreto suyo propio. Ara había tenido un hijo ilegítimo en su juventud, dado en adopción, y él lo descubrió y usó para silenciarla. Parecía la pobre viuda bondadosa que me consolaba con té y abrazos, pero era cómplice, protegiendo su reputación a costa de mi sufrimiento. No me lo esperaba, pensé en voz alta, y el oyente diría lo mismo, boquiabierto ante la traición. Desenmascaré a mi madre en mi mente. Sus negaciones no eran ceguera pura, sino miedo paralizante, porque mi padre golpeaba a quien osara hablar mal de Antonio, su hijo favorito, el varón que llevaba el apellido. Personajes dobles, al fin revelados, máscaras caídas, pero no todo atuendo. La carta anónima era de don Manuel, que confesó cuando lo visité en su casucha: «Fui yo, Rosampay, como te miraba de niña. Oí rumores de otras. Lo siento, fui cobarde, pero quise ayudarte al final». Poco a poco el rompecabezas se armaban traiciones ocultas por generaciones, mentiras enterradas como cuerpos en un cementerio familiar. Mi romance prohibido con Javier ahora veía que era mi escape desesperado, pero Antonio lo usó para manipularme más, amenazando con revelarlo. Revelaciones venían en cascada, mis ataques de ansiedad eran ecos del trauma acumulado, y el vicio del alcohol, un grito mudo de auxilio. Empecé Junior. ¿Por qué duró 40 años? Porque la familia lo permitía, en silencio cómplice, priorizando el honor sobre la justicia. Terminé ese encuentro con Antonio gritándole en el café, atrayendo miradas ante «denunciaré, pagarás por todo». Él susurró con veneno en prueba: «Pero hay más que no sabes, algo sobre tu querido Pedro». Una revelación impactante que me dejó helada ante tu marido. Sabía algo, me lo contó una vez, borracho en una fiesta familiar. Pedro, mi apoyo inquebrantable, no podía ser. Pero la duda se plantó como una semilla venenosa, dejando el cierre para después, con el corazón en vilo y la mente en caos. Al final, todo encajó como un puzzle cruel y perfecto, resolviendo los enigmas que me han atormentado por décadas, dejando un sabor amargo, pero liberador, en la boca. Confronté a Pedro esa misma noche, en nuestra cocina, iluminada por una bombilla tenue. «Dime la verdad, amor, ¿sabías de Antonio y su abuso? ¿Me mentiste todos estos años?» Él se derrumbó en una silla, lágrimas rodando por sus mejillas arrugadas. Sospechaba, Rosa, desde que te vi tan distante en nuestras primeras noches. Una vez, borracho, Antonio me insinuó algo, riendo como si fuera una broma. Temía perderte si hablaba. Fui cobarde. Perdóname». El rompecabezas central se completó. Antonio no era solo mi abusador, era un depredador serial que había dañado a varias, incluyendo a Luisa, que finalmente confesó en una llamada larga y llorosa: «A mí también, hermana, desde adolescente, pero callé por vergüenza y miedo al escándalo». La familia entera era un nido de mentiras, tejidas con hilos de cobardía. Mi tía encubridora por su secreto, mi madre negadora por temor a mi padre, él protegiendo al hijo varón a toda costa. ¿Cómo superé este abismo? Denuncié a Antonio a la policía, con la caja de pruebas como arma. Lo arrestaron en su casa, ante su esposa Concha, que palideció al enterarse. En el juicio, salió todo a la luz en 40 años de abuso sistemático. La enfermedad venérea transmitida, que me había causado dolores crónicos y complicaciones,
las otras víctimas que testificaron, temblando, pero valientes. Gané el caso, lo condenaron a prisión, pero ¿a qué precio en la familia se rompió? Luisa y yo nos unimos en el dolor compartido, pero María nos dio la espalda, negando todo. Antonio murió en prisión de un infarto, 2 años después, solo y olvidado. Yo, con terapia tardía recomendada por el juez, empecé a sanar, a hablar con mis hijos que me apoyaron incondicionalmente, abrazándome: mamá, eres fuerte, lo superaremos juntos. La moraleja cruel pero profunda de todo esto: el silencio es el mejor amigo del abusador. Y la familia puede ser tu peor enemigo si prioriza la apariencia y el honor sobre la verdad y la justicia. Marca esto en tu alma: no calles nunca, porque el dolor crece en la oscuridad como un cáncer, y solo la luz de la verdad lo quema. Pero espera, dejo una intriga final para que reflexiones en el juicio. Admití con toda naturalidad que durante esa pelea brutal, años atrás, cuando lo arañé y agarré el cuchillo, no solo me defendí, lo herí deliberadamente en el brazo, profundo, viéndolo sangrar con una satisfacción fría, y luego lo dejé allí, gimiendo, sin llamar a un médico hasta el día siguiente. Lo conté como si fuera lo más normal. Se lo merecía por todo el daño. Fue mi pequeña justicia. No me arrepiento de nada. Lo haría de nuevo. Tenía razón. Algunos dirán que sí, que era venganza merecida. Otros, que crucé la línea y me convertí en algo similar a él. ¿Era yo la víctima pura, o el sufrimiento me torció? Dudas de mi razón, debatibles si mis actos fueron justos o excesivos. Pero yo digo firme: no me arrepiento, fue necesario. Y ahora, querida oyente, si esta confesión te ha removido hasta las entrañas, dale me gusta, otra vez, aprieta ese corazoncito abajo. Suscríbete, busca el botón negro que dice suscribirse, y únete con un clic, con cariño, como a una amiga de toda la vida. Comenta abajo si has vivido algo similar, si este relato te resonó, o si tienes una historia que quieras que contemos en el canal. Todos los días te esperamos con nuevos relatos que te dejarán sin aliento, removiendo el alma. Perdón si el video ha sido muy largo, pero es que estas historias hay que contarlas al detalle, sin prisas, para que sanen. Necesitaba soltar todo esto ya, desahogarme de una vez. Perdón, pero necesitaba este desahogo como el aire. Gracias por acompañarme hasta el final. De corazón, me has dado fuerzas.